Ok, pues muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de las corrientes psicológicas, obviamente de psicología. Para esto vamos a hablar el día de hoy de la corriente que se llama psicoanálisis, ¿sale? Ok, ¿qué vamos a revisar? Pues todo lo que viene en este índice, el autor principal, la hipnosis, la asociación libre, la teoría de personalidad, el yo, el ello, el superyo, las fases psicosexuales, y vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta teoría en la actualidad. Bueno, el padre de esta teoría que se llama psicoanálisis se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud era un médico austriaco que en cuya época pues no existía la psiquiatría como especialidad médica, así que él estudió neurología y atendía pues situaciones de salud mental, ¿no? Que bueno, en aquella época eran tratados por múltiples médicos. Ahora sabemos que la psiquiatría es quien se debería de encargar de este estudio, pero les comentaba, en aquella época todavía no existía la psiquiatría como especialidad médica. Vamos a ver cómo abandona la hipnosis Freud, ahorita un poquito más adelante. También cómo va a crear el método de la asociación libre y cómo va a escribir múltiples textos. Recordemos que en aquella época, al no haber tanto entretenimiento como ahora, pues las personas tenían la costumbre más de observar, de escribir, de llenar su ocio leyendo o escribiendo o preguntándose sobre la realidad. Y entonces, bueno, Freud escribía muchas cartas con personas de otros países, etcétera, y la verdad es que tiene muchísimos libros escritos acerca de distintos temas. Bueno, Freud, siendo médico y atendiendo problemas de salud mental, se enteró que había un médico muy famoso llamado Charcot en Francia que atendía este tipo de situaciones de salud mental. Al decir como de salud mental, es decir, eran pacientes que a la exploración física del médico pues resultaba que no tenían ningún problema orgánico o biológico, es decir, que su enfermedad era creada por su mente. Así que Charcot, este francés, creó un método que se llamaba la hipnosis. La hipnosis consistía en sugestionar a un sujeto. Fíjense como en esta imagen vemos a Charcot al centro con una paciente como desmayada o dormida, ¿verdad? Bueno, se trataba justamente de hipnotizarlos y ya en este estado preconsciente se le pedía que realizara ciertas acciones que según su enfermedad le impedía. Vamos a pensar, por ejemplo, un paralítico, alguien que estaba en silla de ruedas, se le pedía que caminara y frente a todos los médicos caminaba, así que los médicos se sorprendían y realmente creían que este método era muy eficaz porque probaba que los pacientes, pues al ser sugestionados mentalmente, se podían curar. Pero Freud, que estaba dentro de la clase de este profesor Charcot, él empezó a observar que había tres cosas que la hipnosis pues no resolvía o que tenía algunos problemas. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, que no todas las personas eran sugestionables, es decir, había gente que por más que la trataras de hipnotizar, no se dejaba hipnotizar. Y la otra era que, por ejemplo, los hipnotizados, al preguntarle si se acordaban que habían caminado o que habían dicho lo que habían mencionado, pues resulta que no se acordaban de nada de lo que había pasado. Y algunas veces también, o la mayoría de las veces, las personas que eran hipnotizadas recuperaban sí su salud por un tiempo, pero otra vez después volvían los síntomas. Es decir, el paralítico por unos días volvía a caminar, pero después volvía a estar en silla de ruedas, ¿sale? O enfermo. Entonces, Freud decide abandonar el método de la hipnosis por considerarla que realmente no era efectivo, que no aplicaba para todas las personas y que en realidad no curaba. Es importante que ustedes sepan también que a lo mejor ustedes esta información que es del pasado dirían, bueno, ¿y será posible que alguien, por ejemplo, sea hipnotizado y cometa un crimen? Por ejemplo, hipnotizado, es decir, no estando consciente de lo que hace. Esta teoría, por ejemplo, fue muy mencionada en el caso de un presidente al que asesinaron. Este caso fue el caso de John F. Kennedy, que durante, digamos, su presidencia, al parecer un asesino solitario llamado Oswald le disparó como francotirador literal desde un edificio mientras él saludaba al público en un desfile. Entonces, algunos pensaban que Oswald realmente estaba hipnotizado y que él no quería matar al presidente, sino que alguien lo hipnotizó para que cometiera ese crimen. Bueno, en la actualidad sabemos que la hipnosis, les decía,
no puede ir en contra de la moral de alguien, es decir, la hipnosis, la sugestión de una persona tiene límites. Por ejemplo, en el caso sabido de Charcot, se pone un ejemplo de una paciente, donde a la paciente efectivamente se le pide frente a los médicos en estado de hipnosis que camine. Cuando estaba en silla de ruedas, la paciente camina y todos los médicos se sorprenden. Después Charcot le da otra indicación. Le dice, usted va a despojarse de su ropa, usted se va a desvestir. En ese momento la paciente despierta del estado hipnótico, cachetea al médico y se sale del salón donde estaban los demás médicos. ¿Qué comprueba esa orden? Es decir, que el paciente nunca va a ir en contra de lo que él considera moralmente adecuado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cometer un crimen, no lo harían porque saldrían efectivamente de ese estado de hipnosis. Lo mismo que para algo que implique, por ejemplo, su moralidad. Entonces, bueno, les decía, Freud decide abandonar este método para tratar a sus pacientes y pues va a seguir tratándolos y a explorar pues justamente cuál sería el método que les funcione. Freud es muy famoso porque en su metodología siendo médico, pues los médicos generalmente uno cree que ellos tienen todo el conocimiento, ¿verdad? Y que te deben de explicar por qué te sientes mal. Generalmente los pacientes van así a los consultorios. Freud lo que hacía era platicar con sus pacientes, los pacientes platicaban con él y en algún punto una de sus pacientes le dice a Freud, ya deje de hablar, déjeme hablar a mí, no quiero que usted me explique qué pasa con mi enfermedad, quiero que me escuche. Y en ese momento Freud se da cuenta que los pacientes se sentían mejor y avanzaban mejor en sus enfermedades cuando hablaban, cuando él se callaba y escuchaba a sus pacientes. Pero también notó que varios pacientes les imponía el hecho de los gestos físicos, de las miradas que él podía hacer ante el discurso que ellos pronunciaban. Así que utilizó digamos, un silloncito cama que utilizan algunos médicos y en esa época en Europa se utilizaba algo que se llama un diván, que es como en esta imagen aparece, es como un silloncito muy como individual para descansar. Y lo que hizo él es posicionar su silla o su sillón atrás de ese diván para que el paciente no pudiera ver sus gestos y poder escucharlo plenamente. Así que empezó a escuchar al paciente. A ese le llamaron la talking cure, que tenía que ver como con la cura del habla, es decir, que se curaban hablando los pacientes, pero no solamente bastó eso, había pacientes que cuando estaban diciendo algo se reprimían, es decir, les parecía que no era adecuado que lo oyera el médico, en este caso Freud, así que omitían decirlo. Y notó Freud que justamente la cura tenía que ver con que no se reprimieran, es decir, con que contaran todo tal cual viniera a su mente. Por lo tanto, creó el método de la asociación libre, es decir, les pedía a sus pacientes que le dijeran y le comunicaran todo lo que pasara por su mente en esa sesión, no importando si era algo muy fuerte o amoral, por ejemplo, ¿sale? Entonces les pedía que realmente pudieran confiar en él y hablaran. Este método le permitió a Freud establecer una teoría de la personalidad. Les decía yo que escribió mucho. En esta teoría de la personalidad, algunos autores la asemejan como un iceberg, ven, como el de la imagen, donde la parte superficial que podemos ver del iceberg sería como la parte consciente de las personas, lo que nosotros dejamos ver con los demás, ¿sale? Habría otra parte que está justamente en medio, que sería el preconsciente, que está en contacto con la realidad, pero que también tiene un contacto con lo que está abajo del iceberg, ¿verdad? Y lo que está abajo del iceberg sería el inconsciente. Es todo aquello que nosotros no podemos ver, que nosotros olvidamos con el tiempo, que nosotros pues somos vividos también por el inconsciente, es decir, hacemos actos pero que no tenemos una conciencia plena. Entonces a Freud le va a interesar no la parte superficial, en este caso por ejemplo las otras escuelas que hemos visto, el conductismo, el estructuralismo, el funcionalismo, trabajarían en la parte superficial, es decir, en esta parte que se ve del sujeto, de la personalidad del sujeto, trabajarían con lo que se ve, la conciencia, mientras que Freud decide y realmente cree
que las situaciones ligadas a las enfermedades mentales necesitan necesariamente pasar por el discurso del inconsciente, es decir, por darle cabida a esas representaciones que no alcanzan a ver los sujetos y que solamente así podrán sentirse mejor, curarse. Ok, entonces en base a esa teoría, él considera que la personalidad tiene 3 instancias psíquicas, es decir, como 3 modos que le permiten al sujeto vivir. Y esas 3 instancias psíquicas, fíjense, se va a llamar una el yo, otra el ello y otro el super yo. El yo va a ser como esta parte superficial del iceberg, es decir, se va a regir por el principio de realidad, va a estar en contacto con las demás personas, es lo que generalmente vamos a dejar ver cuando convivimos con la gente, ¿sale? Es lo que tenemos muy consciente de nosotros mismos, ¿sale? Pero va a haber otra instancia, esta otra instancia se llama el super yo. El super yo no es otra cosa más que la conciencia moral. Es una instancia que se creó gracias al contexto donde tú naciste. Por ejemplo, lo que tus papás o quien te cuidó te enseñó que era bueno o malo. Eso, mientras te lo van repitiendo desde que eres infante, se va justamente acomodando en tu cerebro, en tu personalidad y te va limitando a ciertas cosas y te va abriendo puertas a otras, ¿sale? Entonces, generalmente el super yo es entendido como esa vocecita que tú tienes interna que te dice no debes de hacer eso o sí lo debes de hacer. Por ejemplo, en el contexto mexicano, donde la mayoría de la gente tiene una religión llamada catolicismo, en el catolicismo hay una, y no solo en el catolicismo, sino en varias religiones, pero les voy a mencionar porque es la mayoritaria aquí en México. Hay por ejemplo, una parte donde se les explica a los feligreses o a los creyentes que Dios está en todas partes. Y el hecho que Dios esté en todas partes significa que en todos lados te está observando y por lo tanto te debes de portar bien, ¿no? Por ejemplo, los infantes lo consideran así. Entonces, el super yo básicamente es como justamente ese discurso que te dice qué cosas buenas debes de hacer y qué no. Es el que te hace sentir mal cuando haces algo que era incorrecto, que va en contra de algo, ¿sale? Por ejemplo, cuando cuentas un secreto y dices, ay, me siento fatal. Bueno, ese es el super yo, el que te está, digamos, diciendo todo el tiempo qué es lo correcto que debes de hacer, y también está ligada al sentimiento de culpa a esta instancia psíquica, al super yo. Estos 3 son parte de tu personalidad, diría Freud, ¿sale? No es que sean 3 personalidades, sino que es la misma personalidad, pero son 3 instancias. Y luego estaría la que más le interesó a Freud, que es el ello. El ello es el inconsciente, es todo aquello que te genera placer, por ejemplo, que tiene que ver con algo que él llamaba pulsión. La pulsión es una energía psíquica que está en todos los sujetos y que tiene que ver con la sexualidad y también con la agresividad. Ojo que en Freud la sexualidad no es lo que todo el mundo considera como relaciones coitogenitales. No, para Freud la sexualidad tiene que ver con las características de lo que te gusta y no te gusta. Puede ser desde la perspectiva del cariño, del amor, de hasta cuestiones básicas como el olfato, lo que te gusta oler, lo que no te gusta oler, probar, etc. ¿Sale? Entonces, sexualidad para él es como un sinónimo de personalidad, no de relaciones coitogenitales. Y bueno, al final en el ello, muy en el fondo, están todos los instintos, ¿sale? Por lo tanto, el super yo va a estar encaminado a que los contenidos del ello, es decir, del inconsciente, no salgan y que lo único que se vea es el yo, que tomes decisiones conscientes. Pero esto no siempre va a ser así, por eso es muy interesante que Freud haya estudiado los sueños, porque cuando tú te vas a dormir, esta instancia psíquica, que es el super yo o llamada conciencia, también se relaja, descansa y todo el contenido del ello alcanza a salir en sueños. Y ves que tenemos unos sueños muy extraños, muy locos, otros de persecuciones, por ejemplo, otros muy tristes, otros pero muy bonitos y placenteros. Y eso tiene que ver porque en el sueño la mayoría de lo que nosotros pues pensamos dentro del sueño tiene que ver con el contenido inconsciente, ¿sale? Que se ha grabado desde nuestra infancia pues en nuestro cerebro.
Y ¿por qué algunos se preguntarán por qué olvidamos nuestros sueños? Bueno, olvidamos nuestros sueños porque a la mañana cuando despertamos el super yo también despierta y dice borra todo el cassette, es decir, como no le gusta lo que soñaste o le parece demasiado instintivo, va a tratar de borrar el cassette. Y algunos de ustedes dirán, pues yo sí me acuerdo. Bueno, los que sí se acuerdan es porque el super yo falló y sí te dejó acordarte de la parte más sencilla que no te genera tanto displacer, es decir, que no te sientes tan mal de recordarla, pero generalmente es muy raro que alguien recuerde su sueño al 100% y esa sería como la explicación de la teoría psicoanalítica. Obviamente después va a haber otras teorías acerca del sueño también, ¿sale? Ok, vamos a seguir. Bueno, Freud también estableció etapas del desarrollo psicosexual y créanme que esto le costó mucho a Freud, de hecho hasta que lo corrieran ciertos médicos o grupos de médicos, porque el hecho en su época, que por cierto era muy recatada la época en la que le tocó vivir a Freud, y decir que los niños tenían una sexualidad fue muy grave, es como, pero les volví a especificar, sexualidad no es que los niños quisieran tener relaciones coitogenitales, con lo que se refería Freud a sexualidad es que tenían vivencias, preferencias, gustos, temperamentos. Sin embargo, los médicos de aquella época pues les pareció muy grave que Freud afirmara esto y pues lo corrieron de algunos grupos en los que él participaba. Aún así, Freud siguió escribiendo, observando y él notó, por ejemplo, que los niños pasaban por ciertas fases, ¿sale? Entonces está la primera fase donde él considera que los niños tienen o se comunican o aprenden a partir de probar las cosas y él decía que eso pasa de los 0 al año y medio, es decir, se relaciona con el mundo a partir de la boca, de los labios, va a probar todo, va a tratar de llevarse todo a la boca y desde ahí va a conocer su mundo, desde las probadas literalmente, los juguetes, todo lo que tenga a la mano se lo va a llevar a la boca. Es una forma de controlar también su relación con el mundo. Por ejemplo, podemos ver que hay niños que cuando la mamá no le quiere dar pecho, la muerden, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos tratan también de controlar el hecho de que su mamá permanezca con ellos, por ejemplo, y ya tienen un temperamento. No le llaman personalidad, sino temperamento como al tipo de conducta que hay en los infantes. Después Freud va a establecer la etapa anal, que es del año y medio a los 3 años, y tiene que ver con el control de esfínteres. Ahora el niño va a comunicarse con el mundo a partir del control de esfínteres. Es decir, el niño va a saber que es él quien controla su cuerpo, que puede decidir cuándo orinar y cuándo no orinar. Entonces, por ejemplo, muchos papás le depositan mucha atención a esta fase del desarrollo. Por lo tanto, por ejemplo, cuando los niños pasan por situaciones de angustia, algunos tienen esta situación de no controlar esfínteres, es decir, se hacen pipí en donde sea, ¿no? Pero es como una reacción al medio. O al revés, por ejemplo, cuando son muy egocéntricos, es decir, que no comparten con sus hermanitos, no comparten sus juguetes, son muy berrinchudos. Los papás quieren que hagan del baño y ellos dicen que no, así que pues no hacen, por ejemplo, no defecan en su pañal y los terminan llevando al médico, etcétera, pero el médico también lo establece como que tienen un problema en relación a, a, a soltar el poder, es decir, que el niño se siente poderoso cuando controla las heces, es decir, que somete a los papás, por más que quieran que haga el baño, no va a hacer. Y fíjense, tan chiquitos, yo no diría a poco, pues efectivamente desde el psicoanálisis se comprobará esta situación en algunos infantes, ¿no? Luego estaría la fase fálica, que se refiere de los 3 a los 6 años, donde el niño se relaciona con la manipulación de los genitales y también presenta ciertos destellos de su orientación sexual. Es decir, aquí el niño trata de explorar a partir de explorar su cuerpo, en especial también la parte que le dicen que no debe tocar, pues justo más va a querer tocarla. Es un tocamiento de conocimiento, de autoconocimiento. No es un tocamiento tal vez como el de un adolescente o un adulto acerca de su cuerpo, en realidad es conocimiento. ¿Se acuerdan de la etapa oral que les decía que chupan los juguetes, etcétera? Todo es un conocimiento del que se está llenando su cerebro de esa información a partir de la sensación. Bueno, acá también es lo mismo, pero obviamente ya tienen mayor control de sus manos, la manipulación.
y entonces pasan por esta etapa. Después, obviamente, salen de esta etapa y ya no hacen como esta parte de exploración, o sea, no le es relevante al niño porque ya conoce su cuerpo. Luego viene una etapa de latencia, que es de 6 a los 11 años, y aquí parece que el niño tiene todas esas pulsiones que les decía yo como energía psíquica dormida, ¿sale? Es decir, no pasa a mayor cosa en este periodo de latencia. Y va a venir también, por último, la etapa que describe Freud como la etapa genital, que es a partir de los 12 años. Obviamente estamos hablando de su época y de su contexto en Austria, donde los cambios biológicos, obviamente la pubertad, reaparecen, bueno, hay cambios más bien, y van a reaparecer los impulsos sexuales. Es decir, y aquí sí ya van a estar orientados hacia otra persona en específico. Entonces, bueno, esto es lo que establece Freud. Es interesante porque las personas que estudian sobre las adicciones pueden concluir, si fueran desde la perspectiva psicoanalítica, que muchas personas que presentan adicciones tienen una situación con la fase oral, es decir, recuerden que el pecho de la mamá nos da mucha seguridad, es nuestro primer contacto con el mundo, la parte que nos tranquiliza. Cuando sucede el parto es mucho estrés para la mamá, pero muchísimo estrés también para el bebé. Así que cuando la mamá conecta al bebé con su pecho, en ese momento el bebé empieza a sentir tranquilidad y aparte sacia su hambre y entonces se siente mucho mejor. Esa primera sensación, esa sensación bonita que sienten los bebés y que pasamos todos por ahí, pues nos da cierta seguridad muy importante, el saber que alguien está ahí pues para hacernos sentir mejor. Entonces las personas que tienen problemas de adicciones, por ejemplo, les decía yo, fumar, tomar, que tiene que ver con la boca, hablaría de una cierta inseguridad, es decir, cada vez que fumamos es que somos muy inseguros, y en el psicoanálisis habría una regresión mental a esta etapa oral, es decir, cada vez que yo fumo me estoy recordando inconscientemente cómo me tranquilizaba el chupar el pecho de mi madre y el obtener leche y no tener hambre y sentirme cuidado y protegido. Entonces fíjense qué interesante es esta teoría psicoanalítica al respecto del tratamiento de enfermedades, ¿no? O de quien se quiere quitar, por ejemplo, un vicio. Y esto es bien interesante en un ejemplo en la actualidad. Yo les preguntaba en alguna sesión tal vez si ustedes sabían por qué en todas las culturas es importante comunicar el afecto con los besos. Y tiene que ver con esta explicación psicoanalítica en el sentido de que los labios van a ser la primera parte de todo nuestro cuerpo que empiezan a conocer el cariño y el afecto y la seguridad. A eso le llaman erotizar. Erotizar viene del cariño, de cargar de cariño algo, o de afecto o de amor. Entonces la primera zona erógena en nosotros, erógena es decir, cargada de afecto, van a ser los labios. Por lo tanto, en todas las culturas, lo que es la especie humana, va a manifestar mucho de su amor con la boca. Obviamente puede haber el amor hacia los padres, el amor hacia los hermanos, hacia las amistades, el cariño, el amor significa también en la parte de protección, fíjense que tiene que ver con los labios, el de la pasión, el de la seguridad, y lo vemos en todas las etapas y en todas las culturas. Entonces el psicoanálisis lo explicaría desde la etapa o fase oral de las personas. Ojo que las fases tienen que ver con cuestiones mentales, es decir, que se quedan muy impresas como tatuajes en tu cerebro y que nosotros volvemos a esas fases cuando pasamos por alguna situación. Luego nos regresamos mentalmente. Un ejemplo también de ello sería el hecho, por ejemplo, cuando hay un susto muy fuerte, una impresión muy fuerte para algunos sujetos, no controlan esfínteres, es decir, por ejemplo, pueden orinar sus ropas ante una impresión muy grave, por ejemplo, un accidente automovilístico, un asalto, etcétera. Nuestra primera reacción tiene que ver con esa parte, en esa fase psicológica o psíquica de la que hablaría Freud. Entonces, bueno, para que vean qué interesante es el psicoanálisis, y bueno, hay músicos, pintores que retomaron mucho, o algunos músicos famosos son, por ejemplo, la banda esta de rock llamada Pink Floyd, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las pinturas de arte abstracto como
de arte abstracto y también arte representativo, como lo que tiene que ver con René Magritte, que es uno de los principales exponentes de pinturas ligadas al psicoanálisis y al inconsciente. Entonces, por esto el inconsciente para Freud va a ser muy, muy importante y va a tener seguidores también más adelante. Otros obviamente van a criticarlo muchísimo porque dirán que el inconsciente pues no es tan relevante. Estudiar los sueños, los actos fallidos, que serían como los olvidos que uno llega a tener, o las palabras que llega a pronunciar no queriendo decirlas, pero que finalmente diría Freud que sí tienen una importancia. Ok, entonces te voy a pedir que realices la actividad que te menciono en el Facebook para tomarte tu asistencia de esta semana.